primera práctica de Word que tenemos en el campus, que os generaba un poquito de problemas, entonces la voy a ir a resolver. Este sería el texto ya transcrito. Realmente vosotros lo tendríais que escribir, pero en este caso, por no ralentizar la clase, os lo he dado ya escrito. Ya lo sabéis que en las clases os lo suelo dar. Bien, en primer lugar, ¿qué nos está diciendo las instrucciones? Voy para allá, perdonad que las tengo en la otra hoja. Bien. Primero que tenemos que hacer, preparar la página, ¿vale? Márgenes, fuente predeterminada, etcétera. ¿Dónde tenemos los márgenes de las páginas? Pues desde la pestaña Diseño de página, ¿vale? Tenemos los márgenes, orientación, tamaño, columnas. En este caso necesitamos lo que es la configuración de página general. Vamos a meternos desde aquí, desde la flechita, y ya nos aparece el cuadro de diálogo. Veis que hay 3 pestañas, márgenes, papel y diseño. En este caso solo necesitamos márgenes. Márgenes que nos está indicando que el superior, el inferior, izquierdo y derecho tienen diferentes medidas. Tanto el superior como el inferior 2 centímetros, si os dais cuenta. Si queréis pasar, podéis hacerlo con el ratón o con las flechitas de tabulación, la que está encima del bloqueo de mayúsculas. Y podéis ir escribiendo aquí las cantidades. ¿Vale? Deberías de tener, cuando entras en la clase ahora fíjate a mano derecha, hay 2 documentos, pone documentos 2 de 5. Marta, pues descarga el texto alumno, que es que tú habrás cogido el de la entrada. Nada, no te preocupes, es normal, es que os pongo por tantos sitios, no pasa nada. Bien, entonces, 2.2, 3.3, ¿de acuerdo? Y la fuente nos dice predefinida para todo el documento Tahoma. Desde aquí simplemente son los márgenes. Yo le daría a aceptar y los márgenes se me han generado, ¿vale? 3, el izquierdo y el derecho, y 2, el superior y el inferior. Para la fuente, pues vamos a la pestaña Inicio y en Fuente, ¿vale? Pondríamos Tahoma. No nos dice el tamaño, con lo cual lo dejamos al 11 o el 12, como veáis vosotros. Le damos aquí a establecer como predeterminado para que en todo el documento nos guarde el tipo de fuente que es Tahoma. Le damos a solo este documento, de momento no nos necesitamos para ningún otro más, y le damos a aceptar. Sí, Lourdes, no te preocupes que lo colgaré en ejercicios prácticos en Office 2010, ¿de acuerdo? Con el primer ejercicio. Bien, el primer párrafo, el de bienvenido a tu nuevo Kindle Oasis. Lo seleccionamos o bien con 3 clics, ¿veis? Si me pongo delante de la B y le doy 3 clics, me selecciona todo el párrafo, o con el ratón, con el botón izquierdo, arrastrando. ¿Sí? Nos dice que la Tahoma es el tamaño 10. Pues aquí, desde aquí mismo, podemos modificar el tamaño a 10. La alineación es justificada. Desde aquí, desde párrafo, tenemos la opción justificar a la izquierda, centrar a la derecha o justificada totalmente. ¿La veis? Aquí. Vale, ya lo tenemos justificado. Nos dice que la sangre izquierda y derecha es a 2 y la de la primera línea a 1,25. Volveríamos a párrafo y le diríamos izquierda sería 2, derecha 2 y aquí en especial sería primera línea a 1,25. Y el interlineado sería a 1,25 de primera, perdón, nos está diciendo interlineado a 1,5, vale, ya estaría, ¿vale? 1,5 líneas. Le daríamos a aceptar y tendríamos nuestro primer párrafo modificado. ¿Hasta aquí bien? ¿Tenéis cualquier tipo de duda que hacerme? Bien, vale. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos columnas, ¿vale? Columnas y un cuadro de texto. ¿No encuentras el texto, Diego? ¿Dónde está? A la derecha, donde te aparece el cuadro, donde escribes, etcétera, tienes una opción que es documentos 2 de 5. Tienes la despliega y pone primera práctica o texto y texto alumno. Descarga texto alumno. Diego.
Lo descargáis y lo abrís. Y CIA no te debería de dar ningún problema porque está guardado en formato universal. Simplemente si pincháis y arrastráis hacia el documento, hacia el centro de la pantalla, se os descargará. Mira a ver, Iciar, igual tienes ese el problema. Vale, Diego, no te preocupes. Espera un momentito. La sangría entre líneas que me preguntan por aquí. Desde párrafo, ¿vale? Aquí, en sangría y espaciado, tienes espaciado interlineado y sería 1,5 líneas. Patricio. Bien, vale. Lo dicho, ahora tendríamos que poner 2 columnas y un cuadro de texto en la parte central. Bien, seleccionamos el texto que queremos dividir en 2 columnas. Ya lo tenemos en configuración. Desde configurar tu Kindle Oasis hasta seleccionar. Me iría a diseño de página, la pestaña de diseño de páginas y veis que nos pone aquí en el grupo configurar página columnas. Desplegamos columnas y yo os recomiendo que vayáis a más columnas porque así nos aparece el cuadro de diálogo. ¿Qué nos está diciendo que necesitamos? 2 columnas. La tenemos aquí. ¿Qué nos dice también? Que tenemos que tener línea entre columnas. Pues la línea entre columnas la debemos de tener activada aquí, acordaos, ¿vale? Si yo la desactivo, veis, en la vista previa desaparece. Colocarla. ¿Sí? Vale. ¿Qué más nos dice? Espaciado 1 centímetro. Pues aquí el espaciado, 1 centímetro. ¿Qué es el espaciado? Lo que va a haber entre la línea y el texto, ¿vale? 1 centímetro. Y le damos a aceptar. Bueno, aquí aplicará que a texto seleccionado, ¿vale? El que habíamos seleccionado, le damos a aceptar y nos divide el texto que habíamos seleccionado en 2 columnas con una línea central. Si prestáis atención, el teclado, o sea que sería el título de la segunda columna, se nos ha quedado en la primera columna porque compensa texto. Yo me pongo delante del teclado y en la misma pestaña diseño de página, en el grupo configurar página, tengo la opción de saltos. Si yo despliego y le digo columna, lo que va a hacer es ese texto salta a la columna siguiente. Perdona, Sonia, el ancho de la columna, el especificado, el que viene por defecto, no nos dice ningún tipo de anchura, con lo cual dejamos este. Si no nos indica lo contrario, siempre lo que viene estipulado, ¿vale? ¿Qué nos dice? Que los títulos están en Tahoma a un tamaño 12, negrita y subrayado, y solo las palabras, y que además está centrado. Lo primero que debemos hacer, seleccionar los títulos. Para seleccionar ambos títulos, con la tecla control presionada, podemos seleccionar el texto que no está contiguo, ¿vale? Seleccionamos los 2 títulos y nos está diciendo que está en negrita, debe de ir en negrita y en subrayado solo palabras. Desde aquí no podemos más que acceder o bien desde aquí o bien desde la pestañita de aquí de configurar la fuente. Si desplegamos el subrayado, vamos a más subrayados, perdón, sí, a más subrayados, le decimos aquí en estilo de subrayado solo palabras, ¿vale? Y solo subrayará las palabras. Sí, he pasado de una columna a otra el texto, por ejemplo, pantalla, me pongo delante de pantalla, voy al grupo, a la pestaña diseño de página, grupo configurar página y en saltos le digo columna. Y lo que me hace es que me salta el texto de una columna a otra columna. ¿Sí, Beatriz? ¿Sí, Pilar? ¿La habéis entendido? Bien. Sí, siempre delante de la palabra, porque realmente tú le tienes que indicar, el cursor es como si le empujara, ¿vale? Entonces tú le tienes que indicar lo que quieres empujar a la otra columna. Se coloca delante de la palabra y lo empujas. Posiblemente yo, por ejemplo, yo quiero que me pase a la columna siguiente desde el qué.
Entonces me tendría que poner delante del que las instrucciones se quedarían aquí, pero que aparecerán en pantalla pasaría a la otra columna. Sí, claro, Ana Pilar, lo explico otra vez. Mirad, lo que os estaba diciendo. Si yo tengo que pasar de una columna a otra este trozo de texto, yo me coloco delante del que, voy a diseño de página, a saltos y le doy a columna. ¿Qué hace? ¿Veis? Me ha saltado el texto que quería a la otra columna. Lo que pasa que, ¿veis? Me ha desaparecido este porque no cabía. Porque habrá algún salto aquí de columna. Esperar. ¿Veis? Aquí hay un salto de columna ya generado, con lo cual se me aplica el salto anterior y este otro salto. Voy a eliminarlos para que lo veáis. Voy a echar para atrás y lo voy a dejar como al principio, antes de la modificación. Vale, se nos hubiese quedado aquí. Entonces, le doy aquí a teclado, me pongo delante de teclado y le digo diseño de página, saltos, salto de columna. ¿Vale? Bien, lo dicho, seleccionamos los títulos, le decimos que queremos, ay, perdón, pensaba que estaba en inicio. Seleccionamos aquí, por ejemplo, le decimos desde aquí todo, negrita. ¿Qué más nos ha dicho? Que sea negrita y subrayado solo palabras. El estilo de subrayado solo palabras. Le damos, y además el tamaño es a 12. Le damos a aceptar. Y nos dice que también tiene que estar el texto centrado. Pues le daríamos a centrar. Ya tendríamos los títulos. Ahora nos quedaría el resto del texto. El resto del texto tiene que estar a Tahoma 10 justificado. Con lo cual, lo mismo de antes, seleccionamos, pero ahora el texto. Con control presionado, las dos columnas, quitando los títulos. ¿Sí? Vale, le decimos que el tamaño debe de ser 10 y justificado, que estaba ya justificado, ¿vale? ¿Sí? En este caso nos dice que está todo con interlineado sencillo. ¿Qué más nos dice por aquí? Que hay un cuadro de texto, ajustando el cuadro de texto y centrado. Pero quiero que os deis cuenta de que aquí en las instrucciones no lo indico, pero el texto tiene primera línea. Ambas columnas tienen aplicado una primera línea. Si yo voy a párrafo y le digo en especial primera línea y le marco, por ejemplo, 1,6, ¿vale? O 1. ¿Vale? Se me habría hecho a primera línea. Yo creo que con 1 va a ser suficiente. Podríamos seleccionar otra vez y modificar a 1. Mejor, así. A 1, ¿vale? Sí, Diego, por supuesto. A ver, veis que tengo aquí que la primera línea se me introduce en el texto, ¿vale? Yo selecciono con control las dos columnas, me voy a párrafo, despliego la agrupación párrafo y aquí en especial, en sangría especial, le digo primera línea 1 centímetro y acepto. Vale. Ahora nos quedaría insertar el cuadro de texto. ¿Dónde se inserta el cuadro de texto? Pues desde insertar. Cojo, me voy a insertar, le digo aquí en el grupo texto, cuadro de texto, ¿de acuerdo? Selecciono uno, el que más rabia os dé, yo siempre cojo el primero que es texto simple, clico y nos aparece un cuadro de texto con texto ya predefinido de dentro. Simplemente si lo seleccionáis y le dais a suprimir, desaparece. Bien, yo ahora le digo precaución, le escribo el texto que tenemos, ¿vale? Precaución, peligro de funcionamiento al derramar agua encima del aparato. Bien, este sería el texto
Llevarlo un poquito a la izquierda, por favor, porque si no, no os va a coger la justificación, porque no es porque se queda centrado. Os ponéis delante de precaución y de peligro y le dais una vez al retroceso para que se os lleve al margen izquierdo. Seleccionamos, a ver que tenía por aquí algún apuntillo que os he hecho. Vale, pero no es para ahora. Seleccionamos el texto y le decimos que centrado. Inicio centrado. Y nos dice qué precaución va a estar en negrita. Vale. Es un poquito grande el cuadro. Ahora lo vamos a modificar. Que sepáis que ahora si os dais cuenta, si yo me coloco ahí el cuadro, me tapa el texto, con lo cual desde la pestaña que aparece en herramientas de dibujo, le damos a formato y le digo la posición en la que lo quiero colocar. Y por ejemplo le digo que en la parte central. ¿Vale? Sí, María Luisa, no te preocupes, que va a quedar grabada. ¿De acuerdo? La subiré a Ejercicios Prácticos Word 2010. No te preocupes. Entonces, que sepáis que yo ahora, si la quiero colocar este cuadro centrado, yo puedo subirlo perfectamente. A ver si me deja. Ahora, ¿veis? Y con las flechitas que tenemos en el teclado también, para dejarlo justo en la parte centrada. Mira, yo me pongo aquí y ahora le doy un poquito al centro y lo dejo clavado. Y simplemente tendríamos que reducir un poquito, a ver, peligro de función. Agua encima del aparato. Ahora tenemos que modificar el interlineado. Para poner el cuadro delante del texto, simplemente desde formato podéis hacer ajustar el texto en cuadrado, ¿vale? O posicionarlo. Posicionar el cuadro de texto se considera como una imagen, ¿vale? Entonces, ¿dónde quiero colocarlo? Pues, por ejemplo, aquí, en la parte central. Y ya lo puedes mover tú hacia donde quieras. ¿Vale? Tú lo puedes ir subiendo bien con el ratón o con lo que os he dicho, con las flechitas del teclado. ¿Sí? Te lo hace de la página, ¿vale? Tenemos las columnas, tenemos unos márgenes, entonces te lo posiciona ahí. No nos está diciendo Montserrat, no nos está diciendo, porque también nos lo podrían decir, más opciones de diseño y aquí poner, por ejemplo, la alineación. Posición absoluta 5,12 y en horizontal y en vertical también 7,39, pero en este caso no es así, ¿vale? A ver, Manuel, que no puedes, colócate, ¿te han salido los cuadraditos y los circulitos que aparecen en las esquinas? Clicas, te tiene que salir la flechita de las 4 puntas y tú arrastras hacia donde quieres. Siempre y cuando hayas hecho lo de ajustar la posición. Ahora lo que nos ha dicho en el texto que tenemos donde nos dan las órdenes, las instrucciones, nos dice que el interlineado es sencillo. Entonces seleccionaríamos todo el texto, ¿vale? Nos iríamos aquí a párrafo y en interlineado le diríamos sencillo, aceptar, ¿vale? Lo mismo con el cuadro, porque nos va a pasar lo mismo que no lo ha cogido. Interlineado sencillo, aceptar. Y ahora ya podéis reducir el tamaño del cuadro perfectamente. Para que no quede tan grande. Como no nos marca, no nos dice que tiene una medida estipulada el cuadro, tampoco pasaría nada porque no nos quedase igual, ¿vale? Vale. Este sería, o por ejemplo, el texto también le puedo decir formato para que lo veáis. A ver si me deja. Que ahora me sale el formato. Aquí, formato. Ajustar texto, a ver si me deja cuadrado. Vale.
El texto cuadrado significa que siempre va a quedar como un cuadro en la parte exterior del cuadro de texto y con el texto que tenemos alrededor. Dime, Diego, lo último, ¿el qué? Lo del cuadro de texto, formato, ajustar texto, encuadrado. Se quedaría en la parte central y en la parte exterior generaría un cuadro vacío. Diego, tienes que subirlo hacia arriba. Claro que se te queda abajo, pero lo que te he dicho, simplemente clica sobre él y arrástralo hacia la posición. O si lo seleccionas con la flecha de subida, te va subiendo el cuadro hacia arriba. Sí, posiblemente me están diciendo que entre el texto y el título, ¿vale? Hay una separación. Será porque no ha aplicado el interlineado en este. En este se habrá generado el 1,5, ¿veis? Así. Y he cogido todo el texto. Debe tener interlineado sencillo en todo, lo ha cogido solamente del texto, no de los títulos. ¿Que te la atraviesa? Vale, porque seguramente lo tenéis detrás del texto. Vale, formato. De acuerdo, ajustar el texto y decirle delante del texto. Es que lo tendréis detrás del texto. Interlineado, sí. El interlineado. ¿Vale? Seleccionáis los dos títulos, vais a párrafo interlineado 1,5, que es el que realmente tenía antes. Vale, tendríamos las columnas. Ahora, ¿dónde pasaríamos? Pasaríamos a estas dos frasecitas de aquí en las que vamos a necesitar viñetas. Así que si os habéis dado cuenta, hasta ahora hemos configurado una página, hemos modificado un párrafo con primera línea y texto justificado, hemos creado columnas que incluso llevan un cuadro de texto en la parte central, modificación de interlineado, de primera línea, etcétera. Y ahora vamos a las viñetas. Las viñetas nos dice que tiene el texto es en Tahoma a un tamaño 10. Tahoma, tamaño 10. La sangría de 2 centímetros. Pues vamos a párrafo, acordaos, están las sangrías, la sangre izquierda, porque nos lo tiene que empujar a la izquierda, 2 centímetros. El interlineado, sencillo. Vale, pues ya se lo damos aquí. Y por último nos quedaría el poner los TIC que nos aparece como viñetas. Si vamos aquí en párrafo a viñetas y desplegamos, podemos buscar el TIC o definir una nueva viñeta que aparezcan aquí, símbolos. Y nos van apareciendo por aquí. Supongo que los tendréis aquí porque son los más usados. ¿Vale? Lo tienes que escribir tú, Desiree, el texto. No te lo dan ellos. Yo os lo doy por acortar, pero os lo dan ellos, lo tenéis que transcribir. Sería una segunda transcripción. Pasa que esto es transcripción y maquetación. Vale. Como veis, las viñetas han sido sencillitas. No hay ningún problema. Ahora tenemos utilizar el Kindle con tu equipo. Si os dais cuenta, este de aquí, que vamos a tenerle que poner unos bordes y un sombreado. Bien, yo selecciono el texto y me está diciendo que tiene que tener un tamaño 14, ¿vale? Y en negrita. Bien. Expandido en 2 centímetros. Centrado no lo pone, pero debería de ponerlo, ¿vale? Entonces, os lo digo yo, que hay que centrarlo. Expandido, ¿qué significa? Que entre espacio, entre línea y línea, tiene que tener más... entre línea y línea, perdón. Entre letra y letra, más separación. ¿Desde dónde se hace? Pues desde la pestaña fuente, porque realmente tenemos que hacer una modificación en la fuente. De la pestaña fuente en la de avanzado, y aquí si os dais cuenta, espaciado entre caracteres. Hay escala y sería en el espaciado donde nosotros tendríamos que decirle expandido y marcar aquí 2 puntos. Le damos a aceptar y como veis el texto, las letras se han separado entre ellas, con lo cual ocupa más esa frase.
Ahora iríamos a borde sombreado. ¿Dónde está borde y sombreado? En párrafo. En párrafo, bien desplegándolo desde aquí, podríamos hacerlo, o desde aquí, que yo siempre os recomiendo que vayáis aquí. Aquí, bordes y sombreado. Desplegamos bordes y sombreado. El borde es el de línea doble, ¿vale? Alrededor del texto. No nos dice anchura del mismo ni color del mismo, con lo cual dejamos este. ¿A qué? Al párrafo entero, porque si le decimos al texto, vamos a hacer la prueba, sería el texto, ¿vale? No al párrafo. Si yo le doy al párrafo, ¿qué va a hacer? ¿Veis? Me coge el cuadro, que es todo el párrafo. A mí me interesa que solamente me coja el texto, para que veáis la diferencia. Texto, aceptar. ¿Veis? Ahora sí. Habrá que quitar el otro, que me ha quedado ahí, ¿vale? Voy a buscar las líneas otra vez y le doy a texto. Aplicar a texto. Bien, sin deseleccionar, quiero que si intentáis hacer el sombreado desde aquí, bordes y sombreado, vamos a sombreado y le decimos un color, vamos a poner un poquito de color, vamos a poner un azul clarito, le decimos al texto y aceptar, ¿veis? Esto lo voy a bajar un poquito porque aquí no nos decía nada del interlineado. Bordes y sombreado. Y además habéis expandido el texto. ¿Sí? ¿Lo habéis conseguido hacer? Disculpad, que me voy a echar un poquito de agua. Si tenéis cualquier duda, decídmelo, que yo lo repito las veces que haga falta. Que no quiero que os quedéis con dudas. Bueno, continúo. Muy bien, Montserrat, me alegro que vaya bien. Vale. Bien, ahora que tenemos dos párrafos que seleccionar, el de para utilizar el Kindle con tu equipo y el de garantía. Yo los selecciono, ¿de acuerdo? Bien, están seleccionados y nos están diciendo ahora, en este de los párrafos, a ver, que yo tengo aquí el enunciado, vale, que los títulos tienen que ser tamaño 12, negrita y cursiva. Ah, pues entonces vamos a seleccionar primero los títulos con control al tamaño 12, negrita y cursiva. Vale. Y el resto de los párrafos, esto de aquí, nos dice que a 10, que la primera línea, entonces desplegaríamos párrafo. La primera es de primera línea, ¿vale? La sangría a 1,25, seleccionamos aquí y le ponemos 1,25 y texto justificado. Si os dais cuenta aquí la alineación ya nos da opción a ponerla justificada, derecha, centrada, izquierda. También lo podríamos hacer desde aquí, no habría ningún problema. Sí, cuando, a ver, esperad, al bajar a esto os habrá aparecido una viñeta. Simplemente con darle al retroceso la borraréis. No pasa nada, me dice pillar que le había salido una. O simplemente cuando bajéis aquí a la otra línea, darle aquí a borrar formato y borraría formato, como veáis. Vale. El interlineado lo hemos puesto sencillo, creo que se me ha pasado. Sí, el interlineado de las dos párrafos sería sencillo. Cuando nos hemos metido antes a párrafo lo deberíamos de haber hecho todo a la vez. Bien, Ana Alejandra dice, sale perfecto. Me alegro. Esa es la intención, que salga perfecto. Y ahora teníamos ya, por último, las tabulaciones. ¿De acuerdo? Bueno, por último no, que aún quedará un poquito. Las tabulaciones, tenemos un texto que, como veis, yo lo he ido escribiendo simplemente con una tabulación. Si yo pongo aquí el chivatillo que le digo,
¿Veis? Entre palabra y palabra yo simplemente le he dado una tabulación a la tecla de encima del bloque de mayúsculas cuando lo he escrito. No le he hecho nada más. Entonces, si yo selecciono ahora este texto y me dice que los títulos, o sea, funciones y página, esto de aquí, tiene una tabulación de 3 centímetros a la izquierda y 13 centímetros a la derecha, ¿vale? Entonces voy a párrafo, le digo tabulaciones y le digo 3 centímetros a la izquierda y establezco, ¿vale? Me aparece aquí, eso es que está establecido. Y 13 centímetros a la derecha y le damos a establecer. Ya tengo las dos tabulaciones. Le doy a aceptar y ahora, si yo me pongo delante de funciones y le doy un golpe al tabulador, funciones va a parar a la tabulación número 3. Y la segunda, ¿veis? Ya me la ha empujado al 13, que empieza a escribir desde la derecha. Eso es lo que indica. Sí, claro que puedo repetirlo. Y además os lo voy a explicar de otra manera para que lo entendáis. Las tabulaciones os genera un poco de crisis. Esto lo voy a eliminar, ¿vale? La voy a hacer otra vez. Aquí vamos a tener que indicar la posición, o sea, a los centímetros de donde va a partir el texto. Estas son tabulaciones predeterminadas que nos dan siempre con 2,6. Si yo le doy al tabulador desde aquí, siempre va a hacer un salto de 2,6, 2,6, ¿vale? Esas son las predeterminadas. Podríamos nosotros poner la medida que quisiésemos, pero normalmente están esas. Alineación, izquierda, centrada, derecha, decimal o barra. ¿Esto qué indica? A partir de dónde va a empezar a escribir el texto, ¿vale? Si dice desde la izquierda es que va a empujar el texto desde la izquierda. Si dice desde la derecha, desde la derecha. Por eso normalmente cuando hacemos una autorregulación al final de una frase lo hacemos desde la derecha para que nos quede como si fuera un cuadro, ¿vale? No pasa nada, Pilar. Que lo hago rápido, Manuel. Espero, pues lo hago más despacito. Y luego el relleno. En el caso de que queramos poner algún relleno en el centro, en la parte central, que ahora lo vamos a ver, se haría desde aquí. Entonces, la posición desde donde va a partir funciones es 3 centímetros a la izquierda, o sea que va a ser que empezar a escribir desde la izquierda. Yo establezco esta posición. 13 derecha, ¿vale? O sea que va a empezarse no a escribir desde la derecha, pero sí, haceros la idea de que empieza a escribir desde la derecha, desde el centímetro número 13. Y yo le digo establecer. Ya tengo las dos establecidas. Le doy a aceptar. Y ahora, si yo me pongo delante de funciones y le doy a la tecla del tabulador, yo empujo, obligo a colocarlo ya en la primera tabulación que le he indicado, que sería la del 3. Y la otra se quedaría en el 13. ¿Veis? Desde la derecha. Ahora, el resto del texto nos dice otra cosa distinta. Luego pondremos lo de los bordes, ¿vale? El resto de las tabulaciones nos dice 1 centímetro a la izquierda y 13 centímetros a la derecha, pero esto ya lleva relleno. Entonces le digo 1 centímetro a la izquierda, establezco, y el relleno lo tenemos que poner en la siguiente, porque es en el salto cuando escribe, ¿vale? Entonces le diríamos aquí el 13, la derecha, y además tiene el relleno número 2. Establezco. Muy bien, Mónica, me alegro. Y le doy a aceptar. ¿Veis? Me hace el salto del segundo, pero del primero no. Con lo cual yo cojo todo el texto y le doy al tabulador. Y ya sí que me ha empujado, ¿veis? Tengo aquí al 1 y aquí al 13 y me ha puesto los puntitos. ¿Vale? A la hora de poner en funciones y página los bordes y sombreado, me voy a ir aquí a bordes y sombreado y le digo uno personalizado. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer a mi gusto. La parte superior va a llevar este tipo de línea, este estilo de línea, ¿vale? Ay, perdón, el texto no, en el párrafo, ¿vale? Arriba. El resto lo puedo quitar y de hecho lo voy a quitar. Si clicáis encima, elimináis esos bordes. Me alegro, Alejandra, de que estéis contentos, claro que sí. Y si lo practicáis luego vosotros, ya veréis cómo os defendéis más.
E incluso luego el sombreado me iría a la pestaña de sombreado y le digo que quiero un color. Venga, vamos a poner un azul más oscuro. ¿Vale? Al texto. Ay, perdón. Al texto no, al párrafo. Me he confundido yo, lo siento. Al párrafo. La diferencia entre los bordes entre texto y párrafo. Mira, aquí está la diferencia. Esto sería el texto, o sea, nos seleccionaría solamente desde donde empieza a escribirse un texto hasta donde termina a escribirse un texto. O incluso desde aquí, si solo quiero esta palabra, que sería lo mismo que esto de aquí, el resaltado. Si solamente quiero que tenga sombreado esa palabra, yo iría aquí, bordes y sombreado, sombreado, y le diría que solamente quiero el texto, o sea, solamente esa palabra. Le doy un color y le doy a aceptar. En cambio, si le digo párrafo, bordes y sombreado, sombreado, párrafo y pongo otro color para que lo veáis. ¿Ves? Me coge todo el párrafo, toda la línea. Sí, claro, porque lo he hecho mal. Sí, sí, porque esto lo he hecho yo mal ahora. Ahora lo voy a modificar, por eso he dicho que lo había hecho esto mal. What? Espera. Esto de aquí yo lo había hecho mal. Bordes y sombreado, personalizado. Me voy aquí. Cojo esta, creo que era esta, sí. Me voy a sombreado y le digo aquí colorcito, venga, azulito. Aceptar. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo deshago? ¿Con control Z o con la flechita de deshacer? Control Z va eliminando lo que has hecho. ¿Vale? Aquí sería tan sencillo, ¿vale? Es párrafo, pero yo resulta que me sobra de aquí y de aquí. Esto no lo pone en la hoja, ¿eh? Esto quiero enseñaroslo yo ahora. Con lo cual, lo que estamos modificando son sangrías. Sangría que va a ir a 1 centímetro y sangría que va a ir aquí, que serán 2 centímetros los que tendremos que reducir. Entonces, seleccionamos, vamos a párrafo y en sangría izquierda le ponemos 2 centímetros y en sangría derecha 2 centímetros. Igual me pasa. Ay, perdón, que le he dicho 1. En la izquierda es 1 centímetro, perdón. Así. ¿Vale? Sí, Ana Alejandra, nos quitan el atajo de teclado en la convocatoria. Ah, pero no está. Ahora hemos pasado el primer examen, pero no está de más que sepáis los atajos de teclado. Pero desde deshacer, ¿vale? Lo podéis hacer perfectamente. Sí, también, Giuseppe, se puede mover desde aquí directamente, desde la regla, para la sangría. Perfectamente, muy bien. Vale. Como último, ¿qué nos quedaría? Pues coger el texto y decirle que el interlineado, creo que era, ¿no? No lo pone, pero el interlineado es sencillo. Pero si no, nos queda mucho espacio. Y si veis, el texto nos queda en una hoja todo. ¿Vale? Y ahora nos quedaría el supercuadro. Vale, el cuadro. Me da igual dónde os coloquéis, ¿vale? Os ponéis ahí y hasta luego simplemente moverlo. Vamos a insertar un cuadro de texto. Nos está diciendo, ¿no? Es cuadro de texto, que también podría ser con autoforma, pero en este caso dice cuadro de texto. Insertar cuadro de texto, lo mismo. Insertamos un cuadro de texto, eliminamos el texto que está incluido dentro y, si os dais cuenta, en la herramienta de dibujo aquí a la derecha nos sale el tamaño. Bien. Altura, ¿qué nos está diciendo de altura? La altura tiene 19,37 y de anchura 1,85, que no veía la cantidad. Intro, ¿vale?
Yo cojo, lo he movido yo con la mano, pero le digo posición aquí, centrado a la derecha. Y luego ya lo desplazo, si preferís hacerlo así, como queráis. Yo me resulta más cómodo moverlo así, ¿vale? Ya está. Insertamos el texto. El texto que tenemos nos pone configuración con mayúsculas, configuración, Kindle, Oasis. Bien, si seleccionamos el texto, tenemos una opción que es la dirección del texto, que sería desplegar dirección de texto y girar todo el texto 270 grados. ¿Veis? Se me ha girado. Lo que nos pone es que el tamaño de letra es la tauma, sigue siendo la tauma, pero a un 32, para que os quede grandota. Y que además no os dice negrita ni nada, ¿no? No, vale, pues quedaos con que es a 32. Está ya, ¿vale? Justificado. Lo podéis dejar justificado o centrado, como veáis vosotros, ¿vale? Yo lo pongo justificado. Y, sí, seleccionáis el texto, vais a formato, yo en formato dirección del texto, girar todo el texto 270 grados. Ahí sería seleccionar el texto en formato de herramientas de dibujo, dirección del texto, girar todo el texto 270 grados. Y lo único que nos quedaría sería seleccionar el cuadro de texto, ¿vale? Y veis que aquí en formato, ¿vale? De herramientas de dibujo tenemos estilos de forma, porque realmente esto es una forma. Luego están los estilos del Word Art o de texto, que es lo que tenemos dentro. Iríamos aquí a contorno de forma, desplegaríamos y le diríamos que sin contorno. Silvia, ¿tienes 2010? Porque posiblemente tengas, si tienes 2013 te aparecerá está diseño y diseño de página. Prueba en diseño. 2007, ahora mismo en 2007 no sé decirte ni siquiera si deja girar el texto. No tengo ni idea. Es que posiblemente no te deje girar el texto, pues una versión bastante antigua. Vale. Simplemente seleccionar, clicar encima, veis que os salen los anclajes, pues si os ponéis encima así, os sale la flechita, la cruz de las 4 flechitas, pinchas y arrastras hacia donde quieras. Sí, a ver, el texto os he dicho que aunque no lo pongan las instrucciones son 32, ¿vale? Seleccionar el 32 y os mantiene el tamaño del texto. Si lo habéis puesto cuando estaba en la otra posición en horizontal o ponerlo ahora en vertical. ¿Vale? Ay, perdón, es que estaba alcahueteando, se me sale. Vale, pues ya tendríamos nuestro ejercicio terminado. Como veis, queda aniquilado. Bueno, nos dice incluso que, uy, perdón, he sido yo que pongamos un pie de página, perdón, que se me había olvidado. Si yo me coloco, como he quitado el borde, seleccionando el mismo cuadro de texto, ¿vale? O sale en el mismo formato, en herramientas de dibujo formato, en estilos de forma, me voy al contorno de la forma y le digo que no quiero que lleve contorno. Insertar un pie de página. Lo podemos hacer desde insertar, ¿vale? Un pie de página, lo tenemos aquí, predefinido o editarlo, o muchísimo más sencillo en este caso, doble clic al final de la página, en el pie de página, y veis que aparece la sección de pie de página. Y ahí simplemente quiero que pongáis primera práctica Word 2010.
No, los tenéis que escribir vosotros, Itziar, los textos. Os dan una página en blanco y luego os dan, sí que os dan una hoja de muestra, ¿vale? Y unas instrucciones. Para salir del pie de página, simplemente con hacer doble clic en cualquier parte de la página ya tendríamos creado el documento con el pie de página. Exactamente, José Alejandro, en unos 10 minutos. Y este es sencillito, ¿eh? Sí, Manuela, las dos clases anteriores están subidas. Una a ver, ahora exactamente, espera, no me acuerdo cuáles serán. Luego te digo, Manuela, dónde los puedes encontrar, ¿vale? Te mando un mensaje. Sí, claro, hay que practicar mucho. Eso no lo llevo diciendo yo desde el principio. Claro, es que hay, es lo que hay. Nada. Bueno, me alegro de que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Si tenéis cualquier problema, os ha surgido cualquier problema, mandarme un mensaje ahora por mensajería, ¿de acuerdo? Yo os contesto en cuanto lo lea. Y esta clase será subida a la parte de ejercicios prácticos de Word 2010. Justo donde está el primer ejercicio, pues le pondremos su vídeo para que lo tengáis. Gracias, María. Pues a la parte de Word, yo unos 10 minutos. Sí, 5 para la transcripción, como mucho, 10 minutos para la maquetación y un cuarto de hora para la parte de Excel, que es la parte más lógica, más de pensar. Entonces, casi que os lleva siempre más tiempo. Bueno, chicos, hasta la próxima clase. Muchas gracias a todos y nos vemos.